Hay quienes oran todos los días, que asisten a ceremonias, que leen la Escritura, que dicen, yo creo en Dios, pero en el fondo sienten que algo no fluye, que esa conexión prometida no llega, que la presencia divina no los habita como esperaban. Y tal vez no es que Dios esté lejos, tal vez es que la puerta por donde Él entra está cerrada desde dentro, porque la conexión con lo divino no depende solo del deseo, depende del estado del alma. Y muchas veces, el alma está llena de obstáculos invisibles, resentimientos no resueltos, pensamientos repetitivos, miedos antiguos, ideas cerradas sobre el propio valor. Todo eso actúa como cerrojos sutiles. Uno cree que está disponible, pero está sellado por dentro. Imagina una casa. Desde fuera, se ve hermosa. Tiene ventanas limpias, una fachada perfecta, incluso símbolos religiosos en la entrada. Pero la puerta está cerrada. Nadie entra. Nadie sale. Y lo más trágico es que quien vive adentro ha olvidado que él mismo puso la tranca. Así vivimos muchos, esperando a Dios, mientras sostenemos el cerrojo. En el Apocalipsis, hay una frase poderosa. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Pero para abrir, primero hay que escuchar. Y para escuchar, hay que callar. Y para callar, hay que volver al centro. Ese centro que tantas veces ha sido desplazado por el ruido del mundo y del ego. El alma necesita honestidad para abrirse, porque no se trata de simular pureza, sino de permitir vulnerabilidad. Dios no entra por la perfección, entra por la rendición. Cuando uno se atreve a decir, no sé, estoy cansado, me alejé, entonces se abre algo real. Y lo real, aunque esté roto, es habitable. Lo que más bloquea la conexión no es el pecado en sí, sino la falta de conciencia sobre él. No es haber cerrado la puerta, es no querer verla. Negar que algo en ti necesita ser tocado, sanado, iluminado. Pero cuando lo admites, algo se afloja. El alma comienza a respirar distinto, y en ese respiro, ya comienza a regresar la presencia. Dios no necesita que te conviertas en alguien nuevo, solo que vuelvas a ti, que dejes de fingir, que abras lo que has cerrado, y que entiendas que su presencia no exige templos externos, solo un corazón dispuesto. Esa disposición es el primer acto sagrado. Y aunque no haya palabras, aunque no sepas cómo hacerlo, basta con esa pequeña grieta en la puerta del alma para que la luz entre. Porque Dios no entra empujando. Él entra cuando el alma, por fin, deja de resistirse. El alma no se desconecta de Dios por falta de fe, sino por exceso de ruido. Un ruido sutil, casi invisible, que se acumula en la mente, en las emociones, en los hábitos cotidianos. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que giran en círculos, voces externas que ocupan el espacio sagrado de la interioridad. Y así, aunque Dios hable, ya no se le escucha. La Escritura está llena de ejemplos donde Dios no se manifiesta en el estruendo, sino en el susurro. Elías, en el monte, esperaba ver a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero solo lo encontró en un silbo apacible y delicado. Así también sucede contigo. Mientras más ruido lleves dentro, menos podrás percibir esa voz que no grita, que no obliga, que simplemente espera. Vivimos con los oídos llenos de mundo. Noticias, redes sociales, opiniones, exigencias. Todo grita, todo interrumpe, y el alma, que necesita silencio para florecer, se va encerrando. Se vuelve sombra de sí misma. Sabe que algo falta, pero no alcanza a recordar qué, porque el ruido no solo tapa la voz divina, también borra la memoria del espíritu. No es que Dios haya dejado de hablar, es que tú dejaste de escuchar. No porque no quieras, sino porque ya no sabes cómo. Porque has olvidado el lenguaje del alma. Es el lenguaje hecho de pausas, de presencia, de respiración consciente. Porque para escuchar a Dios no se necesitan palabras, se necesita espacio. El error más común es pensar que mientras más hagas, más te conectarás. Pero muchas veces, lo que necesitas no es hacer más, sino detenerte, apagar el teléfono, cerrar los ojos, poner la mano en el corazón, respirar,
sentir. Y ahí, en ese instante breve, puede escucharse el eco de algo que viene de lo alto. No se trata de vivir en un monasterio ni de rechazar el mundo. Se trata de recordar que hay un templo dentro de ti que solo se activa cuando eliges el silencio. No el silencio externo, sino el silencio interno. Ese en el que cesan los juicios, las comparaciones, los debería. Ese en el que por fin puedes habitarte. La voz de Dios no compite con el ruido. No se impone. Se retira si no hay espacio. Y por eso, tantas veces creemos que no está, cuando en realidad, fuimos nosotros quienes dejamos de sintonizar. Como una frecuencia de radio que sigue emitiendo, pero que ya no estás captando. Si quieres que Dios se entre, primero debes bajar el volumen. No el volumen de afuera, sino el de dentro. Porque mientras tu mente grite, tu espíritu no podrá cantar. Y cuando logres ese silencio, aunque sea por un instante, escucharás algo. Tal vez no una frase. Tal vez solo un suspiro. Pero ese suspiro será la señal de que la conexión está despertando otra vez. A veces, el mayor obstáculo para sentir a Dios no está en el mundo, sino en cómo te ves a ti mismo. Puedes orar con fe, puedes buscar con anhelo, pero si en el fondo crees que no eres digno, que estás manchado, que no mereces la presencia divina, esa creencia se convierte en un muro invisible. No porque Dios te rechace, sino porque tú no te permites recibirlo. El alma no necesita perfección para conectarse, necesita apertura. Pero cuando llevas dentro la idea de que has fallado demasiado, de que eres muy débil, de que no estás a la altura, inconscientemente cierras la puerta. Te pones afuera del templo, incluso cuando ya estás dentro, como si cargaras una vergüenza ancestral que no sabes cómo soltar. Muchos se alejan no porque no crean, sino porque se sienten sucios. Porque algún error del pasado, alguna herida no sanada, les hizo pensar que el amor divino tiene condiciones, que necesitan cambiar antes de acercarse, que deben limpiarse primero, justificarse, demostrar algo. Pero eso no es conexión. Eso es autoexilio espiritual. La Escritura está llena de encuentros donde Dios elige a lo roto, a lo imperfecto, a lo que el mundo desprecia. David fue ungido aun siendo el menor. Moisés tartamudeaba. María Magdalena tenía heridas profundas. Y sin embargo, todos fueron tocados, elevados, habitados, porque Dios no busca impecables, busca disponibles. Cuando te miras desde el juicio, proyectas ese juicio hacia lo alto. Imaginas un Dios que te evalúa, que te mide, que te exige. Pero ese no es el rostro real. Ese es el reflejo de tu propio miedo. El Dios vivo no mira tu máscara, mira tu esencia. Y esa esencia, por más fragmentada que esté, sigue siendo luz. Uno de los mayores errores espirituales es olvidar tu divinidad. Creer que estás hecho solo de carne, de errores, de repeticiones, cuando la verdad es que fuiste creado a imagen de lo eterno. Y esa imagen no se pierde por caídas. Se vela, pero sigue ahí, esperando que la mires sin vergüenza. Para sanar esta autoimagen rota, primero hay que callar la voz del acusador interno. Esa que te dice que no puedes, que no sabes, que ya es tarde. Hay que reemplazarla con una voz más antigua, más verdadera. La del espíritu que te llama por tu nombre. Que te dice, tú eres mío. Siempre lo has sido. Y cuando esa voz comienza a ser más fuerte que tus culpas, algo se abre. No es que Dios entre. Es que tú dejas de esconderte. Y en ese acto de revelarte tal como eres, comienza la verdadera conexión. Porque Dios no se encuentra cuando te perfeccionas. Se encuentra cuando te atreves a mirarte con sus ojos. Hay momentos en los que creemos estar profundamente conectados con Dios, cuando en realidad solo estamos repitiendo rutinas vacías. Decimos las palabras correctas, seguimos los pasos aprendidos, cumplimos con el rito, pero el alma está ausente. El corazón está distraído. La intención se ha vuelto mecánica. Y entonces, sin darnos cuenta, confundimos práctica con presencia. Este es uno de los errores más sutiles y comunes. Pensar que por hacer, ya estamos sintiendo. Que por hablar, ya estamos escuchando. Que por movernos dentro del espacio sagrado, ya estamos habitándolo. Pero no es así. El templo no se activa por gestos externos,
sino por fuego interno. Jesús lo dijo con claridad: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No es una crítica a los actos, sino a la desconexión que ocurre cuando los actos no nacen del alma. Porque puedes arrodillarte 1000 veces y seguir en pie por dentro. Puedes ayunar y seguir alimentando tu ego. Puedes leer la Escritura y no escuchar una sola palabra del Espíritu. El problema no es la práctica, es la falta de presencia dentro de ella. Cuando la oración se convierte en repetición sin intención, cuando el canto se vuelve costumbre, cuando la búsqueda se transforma en rutina, todo eso va apagando la llama, como un incienso que ya no humea, como un altar sin fuego. Y lo más grave es que, desde fuera, todo parece correcto. La gente te ve orar, hablar de Dios, asistir a todo. Pero tú sabes, en lo más profundo, que hay una desconexión, que ya no vibras, que estás cumpliendo, pero no ardiendo, que hay movimiento, pero no vida. Este error ocurre cuando se olvida que la espiritualidad no es una tarea, es una relación. No se trata de lograr algo, sino de habitar el momento con alma abierta. Una oración simple y honesta puede ser más poderosa que 100 frases memorizadas sin sentir. Un suspiro puede ser más verdadero que todo un sermón. La presencia no requiere perfección, solo autenticidad. No es cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Si hay verdad en tu gesto, aunque sea torpe, la conexión se da. Pero si el gesto es impecable y el corazón está ausente, es solo teatro, y el alma no se alimenta de actuaciones. Volver a la presencia es elegir, en cada práctica, traer al corazón de regreso. Respirar antes de orar, escuchar antes de hablar, sentir antes de moverse, no hacer por hacer, sino estar, habitar, entregarse, porque Dios no necesita que lo impresiones, solo quiere que estés, que abras, que te muestres tal como eres. Y cuando eso sucede, la práctica ya no es esfuerzo, es comunión, ya no es costumbre, es conexión viva. Y en ese estado, por fin, Dios entra. Cuando el alma se da cuenta de que ha confundido ruido con oración, culpa con humildad, práctica con presencia, algo en su interior comienza a buscar el regreso. No a un lugar físico, ni a un templo externo, sino al santuario silencioso que existe dentro de cada ser. Ese espacio olvidado donde la conexión con Dios no necesita intermediarios, ni fórmulas, ni decoros. Solo requiere verdad. Desbloquear la conexión espiritual no es un acto heroico. Es un movimiento íntimo, casi imperceptible, que sucede cuando uno se detiene, respira, y se atreve a mirar hacia adentro sin disfraz. No para juzgarse, no para castigarse, sino para limpiar, como quien entra a una habitación llena de polvo y, con paciencia, comienza a abrir ventanas. El primer paso de este retorno es la respiración consciente, no una técnica compleja, solo una pausa. Inhalar profundo, con intención, como quien vuelve a entrar a su propio cuerpo. Exhalar lento, como quien suelta las mentiras acumuladas. En ese simple acto, la mente baja el volumen, y el espíritu empieza a hablar. Luego, viene la palabra viva, no la palabra aprendida, no la oración repetida por costumbre, sino la que nace en ese momento. Tal vez un susurro. Tal vez una frase sencilla como, estoy aquí, te siento, perdóname, vuelve a mí. Palabras dichas no desde la boca, sino desde el corazón abierto. Esas palabras limpian, abren, despiertan. En el libro de los Salmos está escrito, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta no es solo una súplica antigua, es una tecnología espiritual, una fórmula para el alma. Cuando se pide limpieza desde el centro, algo empieza a moverse. Y ese movimiento es el reinicio. También es clave la honestidad interior. Mirar lo que duele, nombrar lo que uno ha evitado, decirle a Dios, y a uno mismo, lo que realmente sucede. No para recrear el dolor, sino para sacarlo de la sombra. Porque lo que se esconde, gobierna. Pero lo que se nombra, se libera. El alma no necesita perfección para encenderse. Necesita sinceridad. Cuando hay sinceridad, aunque el altar esté caído, aunque la lámpara esté apagada,
aunque las paredes estén agrietadas, la presencia divina entra. Porque Dios no necesita condiciones, necesita permiso. Este proceso de desbloqueo no siempre es inmediato, pero cada gesto cuenta, cada respiración, cada momento en el que eliges regresar a ti, cada instante en el que decides no huir de lo que sientes. Porque en esa fidelidad a lo real, la luz comienza a regresar. Y cuando regresa, no entra como estruendo, entra como una llama suave, una llama que poco a poco va encendiendo todo el templo interior. Y ese templo, que parecía abandonado, vuelve a ser morada sagrada. No por lo que haces, sino por lo que eres. Cuando por fin te permites ser, no hay forma de explicar con exactitud lo que ocurre cuando la conexión con Dios se restablece. Es como si algo que estaba apagado empezara a brillar desde dentro, sin aviso, sin esfuerzo. Ya no necesitas pruebas externas, ni señales grandiosas. Porque sientes, porque sabes, porque algo en ti se alinea con una paz que no depende de nada. Y, sin embargo, lo transforma todo. De pronto, respiras distinto. No es solo aire, es presencia. No es solo oxígeno, es espíritu. Tus pensamientos ya no giran en espiral, se aquietan. Tu cuerpo, que vivía en tensión, empieza a soltar. Tu mirada cambia. Ya no juzgas con dureza. Ya no hablas por impulso. Ya no reaccionas. Eliges. Desde otro lugar. Desde un centro que se reactivó. Esa es una de las señales de reconexión. El regreso del discernimiento. No como juicio mental, sino como sabiduría del alma. Ya no decides por miedo, ni por presión, ni por lo que otros esperan. Decides desde lo que vibra con lo eterno. Y esa vibración se siente, como un sí profundo, como una certeza suave, como un eco que te guía sin empujarte. La Biblia lo describe como el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No son metas, son consecuencias. No se logran, se permiten. Y se permiten cuando la conexión vuelve, cuando el alma deja de resistir y se deja habitar. Otra señal es la claridad, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes dónde estás. Ya no vives en la neblina, ya no caminas a ciegas. Hay dirección. Aunque no veas el mapa completo, reconoces el paso siguiente. Y eso basta, porque cuando Dios vuelve a entrar, también vuelve la brújula. Y quizás lo más hermoso, la gratitud espontánea, esa que brota sin razón aparente, que aparece mientras lavas los platos, mientras caminas, mientras respiras. Un agradecimiento que no nace del deber, sino del asombro. Asombro de estar vivo, de sentir, de haber regresado a ti. No necesitas contarle a todos, no necesitas probar nada, porque el alma que ha reconectado irradia. Su sola presencia transforma, su mirada calma, su silencio bendice. No porque sepa más, sino porque ha vuelto a casa. Y eso, aunque no se diga, se siente. No hay luz más poderosa que la de un ser humano en comunión con su espíritu, porque esa luz no viene de este mundo, viene de lo eterno, y toca todo lo que encuentra. Personas, espacios, decisiones, vínculos. Todo empieza a ordenarse, no mágicamente, sino vibracionalmente. Cuando Dios entra, no cambia lo que eres. Te recuerda lo que has sido siempre. Y ese recuerdo no es mental, es espiritual. Es un renacer, no hacia algo nuevo, sino hacia lo original. Hacia esa versión de ti que siempre estuvo esperándote del otro lado del ruido, de la culpa, del olvido. Y ahora que has cruzado, sabes que ya no puedes volver atrás. Vivir como templo abierto no significa vivir sin errores, ni caminar en un estado constante de perfección. Significa habitarte con honestidad, permitir que lo divino entre y transforme, no desde el miedo, sino desde la apertura. Es comprender que ya no necesitas construir un personaje espiritual, porque lo sagrado ya habita en lo que eres cuando estás en verdad. Ese templo del que hablamos no tiene muros, ni altar de piedra. Está hecho de conciencia, de presencia,
de elección constante por la luz. Y como todo templo, requiere cuidado. No por obligación, sino por amor. Porque cuando has sentido a Dios moverse en tu interior, no quieres volver a cerrarte. No quieres vivir sin esa llama encendida. Estoy a la puerta y llamo. Esa frase resuena distinta cuando ya has abierto. Porque ahora sabes que Él no se fue nunca. Que fuiste tú quien, con dolor, con ruido, con juicio, con prisa, puso el cerrojo. Y también sabes que puedes volver a cerrarlo si dejas de cuidarlo. Por eso ahora eliges vigilar las puertas del alma con reverencia. No por miedo a perderlo, sino por gratitud de tenerlo. Vivir como templo abierto es escuchar antes de hablar. Es respirar antes de actuar. Es discernir qué pensamientos merecen tu energía. Es mirar con compasión, incluso cuando no entiendes. Es ofrecer tu día como ofrenda silenciosa. No con palabras, con vibración, con coherencia. El alma abierta se vuelve canal. Un puente entre lo invisible y lo visible. Sus palabras elevan, sus gestos sanan, su presencia guía. No porque lo busque, sino porque lo emana. Porque quien ha sido tocado por la presencia, inevitablemente se vuelve presencia para otros. Y eso no significa cargar con el mundo. Significa sostener tu espacio interior con integridad. Ser faro, no porque tengas todas las respuestas, sino porque has encendido la tuya. Y eso basta. Porque una luz verdadera no enseña, ilumina. Y quien ve esa luz, recuerda que también puede encender la suya. Cuando vives como templo abierto, los errores ya no te sacan del camino. Se vuelven lecciones sagradas. La tristeza no te hunde, te purifica. El silencio no te asusta, te revela. Porque sabes que nada está separado, que todo puede ser camino. Que incluso lo roto, si es habitado con conciencia, se convierte en altar. Este es el llamado final, no a hacer más, no a buscar más, sino a mantenerte abierto, a cuidar lo que ha despertado, a regresar cada día al centro, no porque debas, sino porque quieres, porque sabes que ahí está tu hogar, porque sabes que ahí habita Dios. Y si alguna vez sientes que te alejas, que te cierras, que olvidas, solo recuerda, Él sigue a la puerta, no con juicio, sino con ternura. No con exigencia, sino con paciencia eterna. Tocando, esperando, amando. Y tú, con solo abrir otra vez, vuelves a ser templo vivo, morada sagrada, puente de luz.